Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Espero que se me oiga bien. Mi nombre es Antonio Matarranz, como veis en la presentación. Soy el director comercial de Dedalus, una empresa española especializada en tecnología lingüística. Y Ana, es un placer compartir con vosotros este rato en el que vamos a hablar del uso de las tecnologías semánticas, procesamiento del lenguaje natural, en escenarios de medios, de comunicación, editoriales y demás. Lo hemos titulado así, cómo producir y publicar contenidos más valiosos, más rápidamente y con menor coste, porque entendemos que para muchos de vosotros esa frase puede resumir algunos de los retos a los que os estáis enfrentando actualmente. Antes de empezar, sabéis que en GoToWebinar se puede participar de diferentes maneras. Podéis enviar preguntas al ponente y a los asistentes, y si utilizáis un botoncito con una manita dentro de vuestro cuadro de mando, pues podéis pedir permiso para hablar. Yo abriría vuestro micrófono en ese momento y podríais ser oídos por el resto de los participantes. Tenemos por delante entonces unos 45 minutos. Vamos a intentar cubrir la presentación en aproximadamente 30 a 35 minutos y, si es posible, que nos dé tiempo al final para un pequeño turno de preguntas. La agenda que pensaba cubrir básicamente se resume en esa transparencia. Primero, no quiero pecar de ser presuntuoso y contaros a vosotros vuestros escenarios y vuestros retos, pero al menos trataremos de hacer una pequeña introducción. Sé que estáis conectados gente de editoriales, de medios de comunicación, de fabricantes de herramientas de redacción, publicación, generación de contenidos, etcétera, con lo cual la panorámica de problemas puede ser muy diversa, pero bueno, haremos referencia a 2 o 3 pinceladas de cuál es el escenario. Y veremos cómo las herramientas de publicación semántica nos pueden ayudar. Pasaremos revista a 2 o 3 casos pioneros que a lo mejor habéis leído en los medios, empresas que hace 3 o 4 años empezaron a procesar y a publicar contenidos con herramientas semánticas. Veremos con un poco de detalle 4 o 5 escenarios de uso para que podamos, dentro de lo posible, entrar al detalle de cómo se pueden aplicar las tecnologías en estos escenarios y, sobre todo, qué beneficios cabría recoger de ellos. Y bueno, hablaremos brevemente también al final de nuestra empresa, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Entonces, por empezar por el primer punto, como os decía, probablemente no soy yo quien para explicaros cuál es el escenario para medios de comunicación, editoriales. Está claro que las nuevas tecnologías lo están cambiando todo. Internet, medios sociales, tabletas, smartphones, pues están dictando nuevas maneras de generar contenidos, de compartir contenidos. Ahora son los usuarios los que generan más contenidos, casi que las empresas. De consumir contenidos mediante dispositivos móviles a cualquier lugar, cualquier hora del día, en cualquier lugar. La infraestructura de Internet que hace posible pues que cualquiera en cualquier sitio del mundo pueda convertirse en empresa de medios, de generación de contenidos. Es decir, que este escenario pues a muchos de vosotros os está obligando a reinventaros y a pensar nuevas maneras de cómo generar y publicar contenidos. Por resumir un poco, áreas donde sería útil o necesario innovar, pues claramente como proveedores necesitamos crear nuevos productos de información. Y para ello pues tenemos unos activos enormes en forma de fondos documentales, noticias, archivos, etcétera. Tenemos que buscar maneras de reutilizar esos contenidos, de reempaquetar nuevos contenidos, de producir de una manera más sencilla, más rápida, más uniforme, más consistente, más barata, con mayor calidad.
También es necesario diferenciar mis productos, cómo yo le puedo aportar valor, cómo yo puedo combinar mi información, mis contenidos con fuentes propias, con fuentes ajenas, por supuesto, respetando los derechos de propiedad intelectual, cómo puedo adaptar mis contenidos, combinarlos para preparar ofertas personalizadas a diferentes segmentos del mercado, incluso a diferentes personas. Y luego, por supuesto, aprovechar estas tendencias, este escenario disruptivo que tenemos con nuevas maneras de generar contenidos, de comunicarme con mi audiencia, de consumir contenidos a través de terminales móviles, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, sin olvidar maneras de buscar nuevas corrientes de ingresos. Sea mediante publicidad, sea revendiendo a través de otros distribuidores, agregadores, indicadores, etcétera. Hay que, sin olvidar las nuevas maneras, las antiguas maneras de vender contenidos, tenemos que entrar en nuevas vías de monetización de nuestros contenidos. Entonces, en este escenario y con estas demandas, vamos a ver en qué consiste todo eso de las publicación semántica, herramientas semánticas para ayudarme a construir y publicar contenidos. Bueno, esencialmente, la tecnología semántica lo que me permite es extraer el significado. Extraer el significado de contenidos multimedia, de información no estructurada. En general texto, pero veremos de pasada, también contenidos multimedia, voz, imágenes, vídeo, etcétera. Y lo importante, como os digo, es sacar elementos de contenido elementos de significado, de ese contenido no estructurado. Puede ser simplemente de qué tema habla ese contenido, qué personas se mencionan, qué entidades, qué empresas aparecen, qué temas, qué conceptos, qué ideas, qué opiniones se vierten. Ser capaces de extraer puntualmente esos elementos de información para estructurar ese contenido. Y una vez que yo tengo esos elementos, puedo etiquetar mis contenidos con esos temas, esos hechos, esas personas, y eso me abre enormes capacidades, un enorme potencial a la hora de archivar, clasificar, relacionar, combinar la información. ¿Vale? Una vez que yo tengo esos elementos de información extraídos y mis contenidos etiquetados, tengo mucha más potencia a la hora de combinarlos, enriquecerlos, gestionarlos, etc. Vamos a ver alguna experiencia pionera. Un momento, tengo aquí una. Vamos a ver alguna experiencia pionera y una de las primeras fue la experiencia de la BBC hace 3 años con motivo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. La BBC siempre ha sido muy innovadora en temas de... Un momento, por favor. Perdonad. Como os decía, durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la BBC planteó una experiencia piloto en el que pretendía pasar de unos medios de generación y publicación de contenidos básicamente estáticos a un nuevo paradigma, llamémoslo así, de publicación dinámica. Al final, gestionar toda la información que se generaba en el campeonato y poder preparar páginas sobre los distintos jugadores, sobre los distintos equipos, los distintos grupos, los partidos, todas las noticias alrededor, pues significaba un esfuerzo enorme y necesitaba muchísimo personal para ese volumen de pues casi 1000 páginas de noticias en tiempo real, ¿no? Entonces lo que plantearon fue un sistema de publicación flexible en que los nuevos contenidos eran etiquetados automáticamente
y a partir de esos contenidos se generaban dinámicamente, combinando unos con otros, por ejemplo, para construir en tiempo real dinámicamente páginas sobre un jugador, en este caso Wayne Rooney, que como veis ahí pues tiene estadísticas, partidos, noticias, audios, vídeos, etcétera, pero también no solo de los jugadores, también de los países. Ahí veis noticias, marcadores, jugadores, el grupo, alineaciones, ¿vale? O, por ejemplo, pues, páginas de los diferentes grupos. Lo mismo. Como veis, es una serie de contenidos que dinámicamente, en tiempo real, se van rescatando y se van construyendo cuando alguien entraba en la página web de la BBC. Por cierto que esta página web sigue activa. Si lo buscáis en la BBC, en la parte de deportes, sigue existiendo toda esta información. Y de hecho, este paradigma de publicación y construcción de información es el que han aplicado en su nueva página web de deportes y de noticias. ¿Cómo hacía esto la BBC? Pues bueno, todos esos contenidos que se generaban se etiquetaban de manera automática, pues con información sobre los jugadores, los partidos, los temas, los marcadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en función de una manera de representar el conocimiento, de el dominio de la información. Que se llama una ontología, y esa manera de representar la información en esos contenidos es el que me permitía, cuando alguien consultaba, navegaba, buscaba en la página web del Mundial, que se le presentara dinámicamente una serie de contenidos. Bueno, este es un caso pionero de uso de herramientas de etiquetado semántico y de publicación semántica dinámica. Últimamente han aparecido nuevos casos que tienen que ver sobre todo con nuevas maneras de comercializar, distribuir, etcétera, los contenidos de medios tradicionales. Por ejemplo, un caso muy famoso es el del periódico New York Times. Esta gente ha decidido publicar sus contenidos mediante APIs. Las APIs son pues interfaces de programas de aplicación. Es una interfaz técnica por la cual pues unos programas informáticos son capaces de consultar, filtrar, recuperar información de todo ese archivo de la BBC, pues para distribuirlo, venderlo, combinarlo, alimentar aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el New York Times tiene este sitio, el Developer Network, en el que publica una serie de APIs que son APIs de noticias, política, actividad del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está online, ahora mismo podéis comprobarlo. Otro caso reciente es el caso del Guardian, un periódico británico que ha publicado esto que llama Open Platform, que básicamente es algo similar. Es una API que les permite publicar sus noticias, pero ellos han dado un paso más en cuanto a comercialización. Entonces, por ejemplo, un suscriptor a las APIs del Guardian puede recibir de manera gratuita titulares. ¿Vale? Este es el modo de trabajo que ellos llaman keyless. Puede recibir básicamente titulares, etiquetas, metadatos relacionados con la noticia, pero no el cuerpo de la noticia. Hay otra modalidad de colaboración con ellos, que es una modalidad de pago, en la que tú compras el acceso completo a las noticias multimedia, titulares, cuerpo, anexos, imágenes, lo que sea. Bueno, y puedes rentabilizar esa información en tus aplicaciones, etcétera, etcétera. Y luego incluso hay vías intermedias gratuitas en las cuales el Guardian te proporciona los contenidos, pero con publicidad en origen, con una publicidad contextual adaptada a esa noticia, pero te lo suministra gratuitamente y ellos ganan dinero con esa publicidad. Como veis, este caso pues es un ejemplo de una actividad
pionera en lo que serían nuevas maneras de rentabilizar y comercializar la información en medios tradicionales. ¿En qué áreas, entonces, por resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora, podemos hablar de dónde puede aplicar la publicación semántica y las tecnologías semánticas? Pues bueno, estamos hablando tanto de adquisición de contenido y gestión de archivo, cómo rentabilizar más todos esos activos de información que yo tengo en mi casa, cómo incorporar e integrar nuevos contenidos, la producción de contenido, pues cómo yo elaboro noticias, construyo libros, de acuerdo, de una manera mucho más simplificada, con mayor calidad, con mayor velocidad, contenidos cada vez más ricos. Lo que sería publicación y venta, cómo preparar contenidos personalizados, cómo hacer que esos contenidos sean fácilmente encontrables, buscables, compartibles, relacionables, navegables, para que la gente pueda llegar a ellos y adquirirlos de una manera sencilla. El desarrollo de la comunidad, aquí estamos hablando sobre todo de gestión de usuarios, afiliados, socios, contenido generado por esos usuarios, en definitiva la comunidad alrededor de un medio. Y luego también, por último, lo que sería el desarrollo de nuevas vías de ingresos, nuevos negocios. Cómo yo esos contenidos personalizables, etcétera, los puedo difundir a través de nuevos canales, los puedo sindicar, los puedo combinar con publicidad contextual para abrir la panorámica de ingresos para mi empresa. Esta sería un poco la visión a vista de pájaro del escenario donde puede ayudar la publicación semántica. Vamos a ver pues cómo funciona en realidad y sobre todo algunos escenarios de aplicación. Fijaos que al final estamos hablando de extraer automáticamente significado de las cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, un pantallazo que no es más que lo que devuelven nuestras APIs de análisis semántico, luego os hablaré un poco más de ellas, pero básicamente, como veis, es tecnología que a la vista de información no estructurada, como por ejemplo esta noticia, es capaz de extraer elementos de información. ¿Qué elementos de información? Pues identificar de manera no ambigua personas, entidades, organizaciones, empresas, ubicaciones geográficas, ¿vale? Todo esto se reconoce además de una manera no ambigua. Digamos que el procesamiento del lenguaje que utilizan estas herramientas nos permite identificar el contexto y saber si la palabra Madrid, en un caso, pues estamos hablando de Madrid ciudad, o estamos hablando de Madrid, el Real Madrid equipo de fútbol, o estamos hablando de un señor que se apellida Madrid. ¿De acuerdo? Es decir, somos capaces de desambiguar esas apariciones de los términos para poder hacer una identificación de entidades precisa. También estamos hablando de identificar, por ejemplo, conceptos. Las entidades son nombres propios, los conceptos son, si queréis, nombres comunes. Además, también de una manera bastante sofisticada. Conceptos multipalabra, como prima de riesgo, crisis financiera, efecto invernadero, es decir, palabras que no solamente tienen sentido por separado, prima, riesgo, sino que juntas tienen un significado diferente y muy específico. Ser capaz de identificar ese concepto, ese significado dentro del texto. Referencias de tiempo, cantidades económicas, opiniones. Ahí en este pantallazo pues tenéis pues qué frases se está expresando una opinión positiva o negativa o neutra. Incluso pues estamos avanzando, estas tecnologías están avanzando en lo que es la extracción incluso de relaciones. Es decir, no solamente se trata de identificar Mariano Rajoy, gobierno de España, sino identificar en el texto que Mariano Rajoy es el presidente del gobierno de España, por ejemplo. Aparte de identificar esos elementos de información, lo que puedo hacer es relacionar contenidos en virtud de estos elementos y de esos significados. Puedo relacionar contenidos que yo tengo o puedo, por ejemplo, ir a Internet a traer contenidos y datos externos. Por ejemplo, yo sé que una noticia habla de Apple, me puedo ir a Wikipedia o a DBpedia a extraer datos
de esos sitios públicos para poder enriquecer mis propios contenidos con fuentes abiertas. Al final, ¿qué me permite todo esto? Pues una vez que, en lugar de estar trabajando con textos no estructurados, que son cadenas de caracteres, yo estoy trabajando con unos contenidos estructurados, desbrozados, en los que tengo acceso a los elementos de información que aparecen en ese texto. Y además que yo he podido enriquecer y relacionar con otros contenidos internos o externos a mi organización. De manera que si yo tengo identificada la entidad Apple empresa dentro de mi noticia, yo lo que puedo hacer de una manera mucho más precisa y mucho más potente es relacionarlo con otros contenidos que hablan de la empresa Apple o de la empresa Samsung o otros contenidos relacionados con patentes o litigios sobre patentes. O puedo agrupar noticias parecidas o que tratan de los diferentes temas. Fijaos que esto es mucho más potente que el hecho de que aparezca la palabra Apple en un contenido, porque puedo referirme a Apple o puedo referirme al vocablo inglés de manzana. Haciendo el análisis de significado, yo lo que estoy es realmente utilizando el hecho de que ese Apple que aparece ahí se refiere a una entidad con un significado muy concreto que es la empresa Apple. Todo esto, por lo tanto, me abre enormes posibilidades a la hora de navegar por contenidos, relacionar contenidos, combinar contenidos, enriquecer contenidos, buscar contenidos. Por ejemplo, a la hora de buscar contenidos, yo puedo hacer cosas como expansiones semánticas. Yo, en lugar de buscar concepto crisis o efecto calentamiento global, mis sistemas pueden identificar el contenido de ese parámetro de búsqueda y rescatarme cualquier información, cualquier contenido donde aparecen sinónimos o maneras similares de referirse a ese mismo significado. O puedo, por ejemplo, realizar consultas en lenguaje natural, de manera que en lugar de utilizar pues alguna expresión formal o una gramática compleja de búsqueda, de consulta, yo lo que puedo es utilizar el lenguaje natural, pues dime en qué equipos juega Leo Messi, ¿de acuerdo? Y es el sistema el que convierte esa expresión en lenguaje natural en una versión estructurada que me sirve para rescatar información de mis repositorios, de mis contenidos, etc. Vamos a ver algunos escenarios un poco más concretos de uso, escenarios que, por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo en clientes. Ahora os contaré algo más sobre ello. Un escenario muy habitual es la empresa editorial o el medio de comunicación que tiene sus archivos documentales históricos con millones de artículos, millones de capítulos de libros, etcétera, pero que no tiene manera de clasificar eso fácilmente. Eso típicamente ha sido una actividad manual, pero que en muchos casos pues bueno, no se hacía básicamente por falta de tiempo y por falta de medio. ¿Qué ocurre? Pues que si yo todos esos millones de documentos los paso por un motor de análisis semántico, puedo convertirlos en elementos estructurados, etiquetados, pues con información sobre de qué entidades se habla, qué conceptos aparecen, qué temas se tocan. ¿Vale? Pues como en el ejemplo anterior, la noticia que teníamos antes. Puedo entonces agregar por similitud esos contenidos, puedo relacionarlos, puedo, como decía antes, enriquecerlos con información externa y esos contenidos los puedo volcar o los puedo gestionar con un sistema de gestión de contenidos típico o con un sistema de gestión de activos digitales.
lo que estoy consiguiendo gracias a esto es una mayor productividad, una mayor velocidad, proyectos impensables se convierten en, en proyectos asequibles. Y luego, sobre todo, que esos contenidos que yo tengo en mi gestor documental, en mi gestor de contenidos, ya etiquetados, pues son mucho más reutilizables, son mucho más convertibles a otros formatos, son mucho más recuperables, son, en definitiva, más utilizables. Otro escenario de uso, por ejemplo, que pueden darse en medios de comunicación y en editoriales, pues es la labor de redacción o edición pues de un redactor de un periódico o de un editor en una editorial, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es integrar la tecnología semántica de extracción de información, de extracción de significado, en las aplicaciones de publicación de contenidos, edición, etcétera, típicas del medio. Aquí pues tenéis un pantallazo simulado de lo que sería un sistema de publicación, un sistema de edición con tecnología semántica. Fijaos, por ejemplo, que a medida que el redactor o el editor está procesando un texto, el sistema automáticamente lo está procesando y lo está etiquetando. ¿Lo está etiquetando con qué? Pues con las entidades que detecta. Pues aquí aparece Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, presidente Obama. En todos los casos se da cuenta de que está hablando de una misma entidad con un mismo significado, crisis financiera, prima de riesgo, etcétera. Esos contenidos incluso me los está proponiendo como etiquetas para etiquetar el contenido en esta ventana, de manera que yo puedo validar sí y no, o puedo incorporar otros, por supuesto. Fijaos, aparecen entidades, aparecen conceptos, aparecen temas. Se puede estar aplicando algún mecanismo automático de clasificación para saber pues con qué probabilidad esta noticia habla de economía, finanzas o de política, organismos internacionales, etcétera. También, ¿qué puedo estar haciendo? Pues utilizando tecnologías como la que nosotros tenemos, podemos estar revisando y corrigiendo el texto. Luego os hablaré de otro ejemplo, pero por ejemplo, en este caso el sistema me está indicando que en esta frase puede haber un posible error de concordancia. O, por ejemplo, como tenemos implantado en algún periódico español, codificar el libro de estilo del medio dentro del propio sistema automático de publicación. De manera que si yo escribo algo que no se ajusta a ese libro de estilo, pues me lo indique. En este caso, pues a lo mejor puedo recibir una notificación de que, bueno, ya sabemos que según la última ortografía, software es una palabra extranjera y debería ir en cursiva. Pero a lo mejor, según el libro de estilo de este medio, pues, porque es un medio de publicación tecnológica, por ejemplo, pues resulta que software no se debe poner en cursiva, según su libro de estilo. Bueno, pues aquí mi sistema me está indicando este posible error de estilo. Y fijaos también que a medida que yo voy escribiendo y el sistema me va etiquetando el texto, puede ir rescatando en tiempo real contenidos relacionados. Contenidos relacionados a externos o contenidos relacionados de otras fuentes, ¿vale? Pues aquí veis contenidos relacionados. Fijaos que aquí, ¿qué me permite esto? Pues me permite referenciar la noticia, me permite validar la noticia, me permite crear enlaces a esos contenidos, de manera que cuando se publique la noticia yo pueda, el usuario, el consumidor pueda navegar hacia esos contenidos relacionados, puedo enriquecer la noticia. Más casos de uso. Por ejemplo, imaginaos, esto ya no sería el caso del redactor, sino sería, por ejemplo, el uso de un cliente. Imaginaos, soy un medio online o una editorial, tengo mis contenidos publicados en mi sitio web y mis suscriptores o mis visitantes pues navegan por esos contenidos. El hecho de que esos contenidos estén etiquetados y enriquecidos permite hacer cosas bastante vistosas en cuanto a la búsqueda y recuperación de contenidos. A lo mejor yo busco por contenidos y me permite todas las facilidades de expansión por significado, consulta en lenguaje natural, que me dan mucha más potencia a la hora de
de proporcionarme resultados. Pero como esos contenidos están etiquetados de acuerdo a una serie de taxonomías, a una serie de ontologías, pues el sistema me permite refinar mi búsqueda presentándome aquí una serie de atributos, una serie de características dinámicamente que me permiten, como decía, refinar esos resultados de la búsqueda. Me puede decir, por ejemplo, pues que dentro de esos resultados hay tres contenidos de economía, 4 de política, y yo puedo ir a ellos directamente. O, por ejemplo, me puede dar las posibilidades de navegar por las diferentes etiquetas, las diferentes categorías, las diferentes taxonomías, ¿vale? Incluso, llegado el caso, me podía permitir construir productos de contenido a mi medida, ¿vale? Yo puedo hacer una búsqueda, utilizar esas etiquetas para ir seleccionando contenidos y luego, mediante algún tipo, una página, una herramienta, una funcionalidad que automatice ese proceso, pues seleccionar y generar el contenido a medida de lo que yo necesito. Fijaos, por ejemplo, otra pantalla en la que el usuario pues navegaría entraría a uno de esos contenidos, a lo mejor es incluso un contenido que él ha generado dinámicamente pidiendo agrégame noticias o artículos sobre la crisis económica, y a lo mejor pues se le generaba ese contenido dinámicamente a medida de lo que él está buscando. Además, un contenido en el que los elementos podían estar etiquetados y a través de esas etiquetas pudiera navegar hacia contenidos relacionados. O, por ejemplo, en esta ventana adjunta, plantearle directamente algunos de esos contenidos, pues artículos, capítulos de libros, etcétera, etcétera, sobre esos contenidos que le está buscando. Más escenarios. Por ejemplo, alguna cosa que nos estamos encontrando es la necesidad de que los sitios web sean más encontrables tanto para personas como para buscadores. Fijaos que habitualmente tanto usuarios como motores de búsqueda pues acceden a páginas web, HTML, etcétera, servidas por un servidor web. Lo que nosotros estamos proponiendo a algunos clientes es la posibilidad de, sin necesidad de tocar esos contenidos, que cuando alguien navega a su sitio, lo que el usuario ve son esos contenidos, pero etiquetados dinámicamente al vuelo, ¿vale? Pues con etiquetas así, a través de las cuales pues el usuario puede navegar a contenidos relacionados, o también etiquetar esos contenidos para mejorar el tratamiento que hacen los buscadores, para optimizar su posición en motores de búsqueda. Estamos hablando de etiquetar pues con vocabularios tipos esquema.org o, por ejemplo, RNews, que es un vocabulario para etiquetar noticias específicamente, de manera que pues Google y otros buscadores sean capaces de interpretar mejor de qué va esa noticia. Al final, lo que estamos consiguiendo perdonad. Lo que estamos consiguiendo es que tanto usuarios como motores de búsqueda pues sean capaces de encontrar, de entender y de interactuar mejor contra mi sitio. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, lo conseguimos con un elemento que nosotros llamamos proxy de etiquetado, que básicamente ejerce de intermediario, de ahí el nombre, entre mis contenidos originales que están en mi gestor de contenidos en mi servidor web y sin yo tener que tocar esos contenidos. Cuando alguien navega por mi sitio, lo que hace el proxy es etiquetar al vuelo esos contenidos y servirlos a los usuarios. Es decir, el beneficio de todo esto es que sin utilizar por detrás un gestor de contenidos semántico, sin tener que invertir en etiquetar todo mi archivo, todos mis contenidos,
cuando alguien recupera contenidos de mi página web, lo que estoy consiguiendo es que esos contenidos estén dinámicamente etiquetados y sean más ricos, más navegables, más interpretables por personas, por buscadores, etcétera. Y otro escenario de uso que también nos estamos encontrando es el de la publicidad enfocada. Publicidad enfocada quiere decir, bueno, como sabéis, muchas veces los anuncios display que se ponen en todo tipo de contenidos web no tienen mucho que ver con el contenido. Por mucho que la tecnología está mejorando, pues a veces cuando el contenido es una noticia sobre un naufragio o una patera o algo así, pues resulta que el ad server que le coloca un anuncio, pues lee mar, lee sol, lee barco y le planta un anuncio de cruceros. Problema, malas consecuencias para la marca, publicidad irrelevante, etcétera, etcétera. Lo que estamos proponiendo nosotros es, ¿por qué no etiquetar semánticamente esas páginas donde está el espacio para insertar la publicidad de manera que podamos extraer de qué va esa página? Por decirlo así, el ADN de significado de esa página. Si yo tengo ese ADN, es mucho más fácil hacer el matching de esa página con un anuncio que sea relevante. Entonces, bueno, esto es lo que llamamos un ad server semántico, en el sentido de que utiliza ese ADN de significado del contexto de la página para plantarle un anuncio que sea mucho más relevante. Con esto, pues bueno, ya sabemos entonces que por mucho que aparezca sol, barco, playa, eso no es una noticia donde insertar un anuncio de crucero, porque en realidad es una noticia de un naufragio. Así que obtenemos, pues bueno, anuncios mucho más relevantes y sobre todo mucha mayor protección de marca, en el sentido de que no vamos a plantar anuncios donde realmente no son bienvenidos o nos puede perjudicar. Ejemplos prácticos de todo esto, casos de cliente. Bueno, no me resisto a hablaros de una herramienta que tenemos online, que vosotros mismos podéis suscribiros gratuitamente. Se llama MyStylus, está en mystylus.com y es una herramienta de revisión de texto, revisión ortográfica, revisión gramatical, pero también revisión de estilo. Es la misma tecnología que hemos utilizado en clientes como El País, por ejemplo, y donde en esta herramienta se codifican pues reglas de estilo comúnmente aceptadas y que se aplican a la hora de revisar el texto. Funciona en varios idiomas, español, inglés, francés e italiano, y funciona tanto como aplicación web, podéis utilizarla desde vuestro navegador, como integrada dentro de Microsoft Word. Tenemos un plugin que se puede descargar y que te permite revisar los textos dentro de Microsoft Word, sin salir del editor de texto. Como os digo, el registro es gratuito, os invito a todos a que la utilicéis y veáis un poco la potencia de la revisión basada en tecnologías lingüísticas, en tecnologías semánticas. Casos de clientes en España que están haciendo este tipo de cosas, pues bueno, en Dedalus estamos trabajando para la mayoría de los principales medios españoles, Prisa, Unidad Editorial, Vocento, algunos medios específicos digitales, como por ejemplo la información.com, y ahí hemos hecho cosas que van desde la incorporación de herramientas de revisión, como os decía, revisión gramatical, revisión de estilo dentro de sus sistemas de generación de contenidos, a lo que son clasificación automática de sus archivos, pues bueno, para automáticamente ser capaces de clasificar y saber etiquetar cada uno de esos activos de información que tienen estas empresas, o lo que puede ser etiquetado y enriquecimiento automático de las noticias que en tiempo real están construyendo los
los redactores. Trabajamos también con proveedores de herramientas de publicación de contenidos, de gestión de contenidos, que incorporan nuestra tecnología semántica. Ahí tenéis unos cuantos. También trabajamos con herramientas de press clipping, de monitorización, seguimiento de medios tradicionales, como por ejemplo Acceso. Son empresas que se dedican a preparar resúmenes de prensa para sus clientes y que por lo tanto tienen que clasificar, etiquetar, agrupar, deduplicar millones de noticias al día de diferentes medios. Empresas como Acceso están utilizando la tecnología semántica nuestra para hacer eso. Y últimamente estamos entrando en el campo de gestión, análisis, si queréis, de contenido generado por usuario en medios sociales. Aquí estamos hablando tanto de monitorización de medios sociales, pues para detectar menciones, para detectar lo que se llama sentimiento, es decir, si lo que dicen sobre mi marca, etcétera, etcétera, es bueno, malo o neutro, pero también, por ejemplo, estamos hablando en el campo de medios de comunicación, específicamente, de moderación de foros. Pues para evitar comentarios improcedentes, lenguaje malsonante, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas también las hacemos y tienen que ver con lo que os decía antes de esa gestión de la comunidad alrededor de los publicadores de contenidos, medios de comunicación, etcétera. ¿Qué hacemos en Dedalus entonces como proveedores de herramientas semánticas? Bueno, pues disponemos de una serie de bibliotecas software, de herramientas software, que hacen precisamente esto, extraer el contenido de todo tipo de medios de información, de contenido no estructurado. Perdonad. Básicamente nosotros proporcionamos, como os decía, bibliotecas software que los clientes pueden instalar en sus máquinas, integrarlas, por ejemplo, en sus gestores de contenidos, o también las tenemos desplegadas en la nube. Son servicios web, técnicamente, servicios web REST, que cualquiera desde sus aplicaciones puede invocar, puede mandar texto para que nosotros, nuestras APIs, lo etiqueten, lo procesen, etcétera, ¿no? Si queréis ver cómo funciona, en api.dedalus.es tenéis un conjunto de servicios web de procesamiento semántico. Actualmente son unas funciones, digamos, de procesamiento semántico básico, pero muy pronto vamos a lanzar un conjunto de APIs mucho más cercanas al negocio y habrá una API específicamente de publicación semántica, con toda la funcionalidad para que, bueno, un medio de comunicación, una editorial, pues pueda enviar sus contenidos y nosotros devolvérselos etiquetados con todos los elementos de información, con todos los elementos de significado que hayamos podido extraer de ese contenido. Y luego él lo puede incorporar a su gestor de contenidos, a su archivo, a sus aplicaciones, etc. Como decía, Dedalus es una empresa española, yo os estoy hablando desde Madrid. En concreto, estamos especializados desde hace muchos años en el procesamiento del lenguaje natural, la minería de texto, el tratamiento de contenido no estructurado. Y básicamente lo que intentamos es resolver las famosas 3 Vs. Entonces, ahora hablando alrededor del Big Data y el contenido generado por usuario, etcétera, etcétera, se suele hablar de la variedad, la velocidad y el volumen. Pues nuestra tecnología permite tratar esa variedad. Somos capaces de tratar texto, pero también somos capaces de tratar voz o tratar vídeo. Podemos extraer el contenido
elementos de información de todo ese tipo de contenido, incluso contenidos multidioma, como os decía. Podemos procesar el español, en el que somos expertos, pero también procesamos los otros lenguajes oficiales de España y, por supuesto, idiomas extranjeros. La velocidad, al final, pues tenemos una tecnología totalmente escalable que podemos desplegar en la nube y que podemos utilizar para análisis sofisticados en tiempo real de todo ese tipo de información. Y también el volumen. Como decía, esta tecnología es escalable, nos permite desplegarlo prácticamente en cualquier escenario, de manera que clientes como grandes medios, etcétera, pues puedan procesar millones de unidades de contenido con nuestros servicios de una manera totalmente escalable. Por resumir entonces, básicamente, en el campo de la publicación semántica, ¿qué podemos aportar? Pues podemos aportar mejoras en cuanto a los contenidos, mejoras en cuanto a vuestros procesos y mejoras en cuanto a vuestros negocios. En cuanto a vuestros contenidos, podemos hacer que esos contenidos sean más ricos, incorporen más información de diferentes fuentes, sean más encontrables, sean más navegables, más descubribles, más relacionables unos con otros, más modularizables, para yo ser capaz de extraer el elemento de contenido específico que yo necesito para cubrir una cierta necesidad. Vuestros procesos podemos hacer que sean, al automatizarlos, pues que puedan funcionar a mayores volúmenes, con una mayor homogeneidad, mayor consistencia. Las herramientas automáticas no dependen tanto de las peculiaridades de unos u otros usuarios humanos. Podemos aportaros mejores costes y más velocidad. Y luego también, como decía, os podemos abrir la vía a nuevos negocios. Podemos permitiros que fabriquéis contenidos personalizados. Podemos permitiros que creéis contenidos al vuelo. Podemos proporcionaros nuevas maneras de revender esos contenidos. Por ejemplo, suministrarlos a través de APIs etiquetados o a lo mejor incluso combinados con publicidad, como hacen otros medios. Podemos ayudaros a que esa publicidad sea mucho más enfocada, mucho más relevante y por lo tanto mucho más eficaz para el cliente final. Es decir, que al final podemos abriros nuevas vías de hacer negocio con vuestros contenidos. Al final, ¿de qué estamos hablando? Pues de que podáis diferenciaros en el mercado, porque podéis dar contenidos más personalizados y de mayor calidad, a que podáis abrir nuevas vías de ingresos a través de esas nuevas maneras de distribuir, de sindicar, de rentabilizar vuestros contenidos, y luego pues podemos aportaros más rentabilidad por la vía de mayores volúmenes, mayor velocidad, menores costes. En definitiva, creemos que es una propuesta bastante interesante, es algo relativamente novedoso, aunque como os digo, en muchas de estas aplicaciones que he mencionado ya tenemos clientes satisfechos con los que podéis hablar. Y en todo caso, quedamos abiertos a la comunicación con vosotros. Ahí tenéis mis datos de contacto. Y bueno, no dejéis de, en cualquier momento, pues enviarme un email o contactarme por cualquier vía, que estaremos encantados de contestar a vuestras preguntas. Y ahora, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Si queréis hacerla, levantad la mano y os puedo dar paso o hacer la pregunta a través del chat. Bueno,
Muy bien, pues si no hay preguntas, damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ahí tenéis mi correo. El webinar estará grabado y lo colgaremos de la página web de Dedalus para que en cualquier momento podáis asistir. Y como os digo, muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión.